Vamos a iniciar estas exposiciones escuchando la exposición del doctor Donato Camey, que nos va a compartir la experiencia en este tema, sus conocimientos en este tema de medicina natural. Entonces, doctor Donato, usted tiene su tiempo en estos momentos para compartir. Bueno, como estaba indicando, agradecerles el espacio que se nos está brindando como Universidad Maya Cachiquel y también sobre nuestra visión del por qué implementar una carrera diferente, ¿verdad? A lo biomédico en Guatemala, ¿verdad? Y yo creo que para empezar vamos a hacer un pequeño repaso, digamos, de cómo surge esta iniciativa, el por qué y por qué se justifica, digamos, en una sociedad como Guatemala con múltiples culturas, con situaciones bien difíciles, inequidades, ¿verdad?, sociales que tenemos, y que lo que pretendemos como universidad es dar respuesta a los múltiples problemas de salud que tenemos en el país. Y en este caso, para iniciar, como todos sabemos, existe una crisis epistemológica global, ¿verdad?, en donde nuestra forma de vida, el ordenamiento que ha tomado la humanidad, no responde primero a las necesidades básicas que tenemos como humanos, y luego la crisis ambiental y existencial, en donde se puede decir, y nuestras abuelas y nuestros abuelos nos han dicho, que somos una especie en decadencia por varias situaciones, ¿verdad? E inicia nuestra decadencia cuando la humanidad toma una lógica materialista, en donde olvida el ámbito energético y el ámbito social como parte fundamental de la existencia. Y de aquí quiero partir porque la humanidad no es solo materia, ¿verdad?, sino que en principio es energía. Y por ser un ser energético, pues igual que la materia, hay que alimentarla, ¿verdad? Así como nos alimentamos 3 veces al día, ¿verdad? Nos cuidamos en la parte material, construimos casas, nos vestimos, comemos, y hacemos varias como acciones en el cuidado material. También el cuidado energético es importante porque antes de ser materia nosotros fuimos energía. Y eso es lo que dicen nuestras abuelas y nuestros abuelos, ¿verdad? Que antes de nacer, antes de la concepción, nosotros éramos energía o somos energía, nos materializamos 9 meses de desarrollo y luego nacemos como personas, como humanos, ¿verdad? Ya convertidos en un ser también material y al mismo tiempo social, ¿verdad? Y vamos a explicar un poquito eso y de ahí partimos sobre la importancia que tiene el poder entender una carrera que toca todos estos ámbitos, porque la biomedicina, ¿verdad?, como ustedes saben, es una carrera una carrera, o por lo menos la formación biomédica se especializa específicamente en el ámbito biológico material, ¿verdad? Y no toma en cuenta el ámbito energético. Yo nunca he escuchado un profesional médico, enfermera o técnico en salud que tome en cuenta la parte energética para poder entender el proceso salud y enfermedad de las personas. Y en este caso, cuando el humano se visualiza como un ser únicamente material, pierde, digamos, su concepción energética. Y de ahí es que seguramente muchos de los que estamos acá, ¿verdad?, o por lo menos los mayas, ¿verdad?, quienes vivimos en esta o tenemos de cerca la lógica maya, no sabemos qué energía somos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra energía de concepción? ¿Cuál es nuestra energía de nacimiento? ¿Y cuál es la parte energética donde nos dirigimos, nuestro chumilar o nuestra estrella, decimos nosotros como mayas? Y al no conocer esta parte, pues obviamente no vamos a poder alimentarla, ¿verdad?, como debe ser. Porque para nosotros existe un principio fundamental, digamos, en donde decimos, si la parte energética está en equilibrio, está alimentado y está armonizado, también la parte material se va a manifestar de esa manera.
Pero si la parte material está descuidada, está desarmonizada, está totalmente desorientada, pues obviamente así nos vamos a manifestar. Y ahorita vemos nosotros una humanidad desorientada, una humanidad totalmente perdida en muchas situaciones, que no encuentra el camino como especie, ¿verdad? Y lo intenta encontrar en lógicas muy, muy materialistas. Y el resultado que es lo que vemos actualmente, ¿verdad? Sociedades muy enfermas, sociedades en guerra, sociedades que no entienden su camino, ¿verdad? Como colectividades y como individualidades. Y eso ha llevado a la humanidad a ser lo que es, ¿verdad? Una sociedad agresiva, autodestructiva, una sociedades en guerra, enfermas, ¿verdad? Con múltiples luchas, ¿verdad? Unos que, digamos, se aprovechan, digamos, de las grandes masas, ¿verdad? Por tener poder económico, político, social, ¿verdad? Y otros, pues tratando de salir, ¿verdad? Pero ¿de dónde viene todo eso? Es por esa pérdida, digamos, de conocimiento en toda la parte energética, ¿verdad? Ahí parte, digamos, la decadencia humana, y por eso ¿cómo se llama? En la implementación, digamos, de nuestra carrera en la Universidad Maya Cachiquel, intentamos que toda esta parte se conoce, y por eso es que existen estudios, digamos, en el idioma, en el calendario maya, en la matemática maya, en entender digamos, el cuerpo, digamos, energético, saber de medicina maya, entender sobre la madre naturaleza, no como recursos, sino como seres vivientes, ¿verdad? Entonces, esto nos da como otra concepción, digamos, del entendimiento de la salud, digamos, por lo menos de la parte humana, porque yo creo que intentar entender ahorita la salud de la madre naturaleza es un poco difícil si nosotros no entendemos nuestro proceso salud y enfermedad como humanidad. Entonces, bueno, lo primero es eso, es esa crisis que tenemos como humanidad, una humanidad decadente, ¿verdad? Que ha perdido su rumbo, que se ha materializado, y los efectos son, pues, manifestaciones materiales complicadas, somos sociedades enfermas. Si yo preguntara acá si en las familias, si en nuestras familias existe salud plena o no hay algún enfermo entre las familias o nosotros mismos, y de seguro todos nos dirán, pues yo tengo un familiar enfermo, mi familia tenemos este problema de salud, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, de que no hemos perdido nuestro camino en búsqueda, digamos, de ese equilibrio, o por lo menos de vivir plenamente en esta madre tierra o en esta dimensión material que nos está tocando vivir. Entonces, el planteamiento que tenemos, ¿verdad?, desde la Universidad Maya Cachiquel, es conocer, digamos, esa parte de nosotros como la parte energética, es entender al universo desde sus múltiples dimensiones, y no solo entenderla como en la parte material, ¿verdad?, sino que intentar comprenderlo desde lo energético, en el tiempo, en el espacio, ¿verdad?, y comprender también el camino hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde se dirige el universo y sus múltiples expresiones de vida, ¿verdad? Porque si yo pregunto ahorita, digamos, ¿quiénes logramos como interpretar el día de mañana como observar la luna el día de hoy? O leer las nubes, por ejemplo, o entender el movimiento del aire, o comprender las olas del mar o la expresión de un lago. Yo no sé si sabemos aún en este momento o interpretar, digamos, el canto de las aves, de los lobos, ¿verdad? El canto de los tecolotes, de los búhos, ¿verdad? O de los animales, digamos, que nos dan permanentemente mensajes, o sin ir tan lejos, entender nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una parte de nuestro cuerpo se está moviendo? Un ojo está parpadeando, ¿verdad? O estas señales que permanentemente tenemos, ¿verdad? Seguramente muchos de nosotros ya no logramos entender esa parte. ¿Y por qué pasa eso? Porque existe esa desconexión y esa falta de conocimiento nuestro para lograr entender, ¿verdad? Y muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver esto, las universidades, la academia con esto? Si lo que hacemos es escribir libros, observar en microscopios, hacer experimentos en laboratorios, ¿verdad? Invertir mucho en eso, más no invertimos en la observación o en el mayonic que tenían nuestras abuelas, el de
interpretar toda esa parte, la observación y el entender, percibir, comprender desde nuestros 20 órganos sensores al universo, ¿verdad? O sea, esa capacidad humana que hemos perdido por múltiples situaciones, desde el momento que nos ponen la cruz en la frente, digamos, por una iglesia, hasta los estudios que hacemos en las universidades, ¿verdad? Que como decía un abuelo, mientras más estudiados son, menos se pueden conectar energéticamente, ¿verdad? Porque nos movemos muy desde la racionalidad, y ese es el otro punto, digamos, en que la humanidad se ha perdido, ¿verdad? El ver que la parte racional como importante y la mente como el coordinador de todo, más no entender, digamos, la parte energética como el origen, ¿verdad? De nuestra expresión material, social, digamos, como personas. Entonces, hablo todo esto porque quisiera como explicar un poquito la importancia que tiene el de tener profesionales de salud con conocimientos más integrales, con conocimientos no solo biomédicos, biológicos, y hasta el ámbito social se queda bastante corto. Por ejemplo, los análisis desde la determinación social de la salud, en lo involucra lo político, lo económico, la cultura y toda esa parte, aún es muy limitado, digamos, el análisis, porque se queda siempre en el ámbito social y en el ámbito material, en el ámbito político, las luchas económicas de clases, ¿verdad? Y que no involucra en su concepción, digamos, esa parte tan importante como seres vivientes, no solo la humanidad tiene nahuales, ¿verdad? Sino que todos, ¿verdad? Esa parte de nuestras energías, nuestro guachupí, decimos nosotros en Cachiquel, en náhuatl se dice nahual, ¿verdad? Y que lo hemos asumido nosotros como parte de la comprensión de las energías, ¿verdad? Pero al no entendernos desde la parte energética, ¿verdad? O al no entender la vida desde la parte energética y estamos totalmente materializados, es que llegamos a esos niveles de incomprensión de la salud y de la vida en su integralidad. Entonces, ¿qué importancia tiene entonces formar profesionales de salud con conocimiento pleno de todos estos ámbitos? Pues primero, entender las causas de las causas, el origen energético, digamos, de las enfermedades, por ejemplo, y quiero enfatizar en esto porque seguramente estaremos hablando de otros análisis un poco más sociológicos, biológicos o políticos del tema, pero en la parte energética quisiera enfatizar, desde la energía, nosotros entendemos nuestros problemas de salud, nuestros problemas personales, nuestros problemas sociales desde tres orígenes. Uno es el no cumplir con la misión que nos da la vida. ¿Y qué es lo que marca, digamos, nuestra misión de vida? Primero, la fecha en que fuimos concebidos, ¿verdad? La fecha en que fue concebido cada persona le determina la fecha en que van a nacer. O sea, su luna determina su sol y su sol determina su estrella. Cuando nosotros desconocemos esto, ¿verdad? Pues vamos a andar, digamos, ante la madre tierra como ciegos, ¿verdad? Porque no sabemos a qué venimos, ¿verdad? Y muchos vivimos así, en insatisfacción permanente, no encontramos el por qué venimos, ni sabemos la misión de la humanidad, ¿verdad? Para empezar, mucho menos sabemos nuestra misión porque desconocemos nuestro origen energético, ¿verdad? Entonces, no sabemos nuestras potencialidades y tampoco sabemos nuestras debilidades o nuestros riesgos que tenemos, ¿verdad? Y al no entender esto, pues no vamos a entender entonces las manifestaciones materiales y sociales que va a pasar o que nos espera en nuestra vida. Entonces, ese es digamos, como un principio fundamental, el no entendimiento de nuestra misión de vida y que no cumplamos nosotros. Por ejemplo, si yo nací para ser constructor, pues debo ser constructor y ahí me voy a realizar y mi vida va a transcurrir totalmente pleno, ¿verdad? Porque voy a hacer lo que me gusta, ¿verdad? Conozco muchos profesionales que ven su trabajo y su carrera y lo que hacen como una pesadilla, ¿verdad? O estamos en trabajos totalmente en donde no nos expresamos plenamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pasa eso? Imagínense vivir insatisfecho durante mucho tiempo, qué problemas nos puede generar socialmente y materialmente, ¿verdad? Entonces, ese es un primer como principio que tenemos y que explica, digamos, nuestros problemas, no solo de salud, sino que todos los ámbitos de la vida. El segundo, digamos, principio fundamental por el cual nosotros no logramos realizarnos
plenamente, ¿verdad? Aparte el no cumplir con nuestra misión de vida, es nuestra actitud, ¿verdad? ¿Cómo somos como personas, ¿verdad? ¿Cómo nos comportamos, ¿verdad? Realmente soy una persona útil, como dicen nuestras abuelas, y lo hice también en el Pop Book. Soy útil para la vida, soy útil para la madre tierra, soy útil para los demás, ¿verdad? O soy una persona que hace daño, ¿verdad? Soy una persona que está causando dificultades, desequilibrios, ¿verdad? Para los demás, para la madre tierra, ¿verdad? Si yo hago daño a otra persona, y es como dicen por ahí, ¿verdad? Si yo siembro amor, pues cosecharé amor, y si siembro dificultades, pues también eso voy a cosechar, ¿verdad? Entonces, otro de los problemas, origen que tenemos en la parte, digamos, nuestra expresión de salud, es nuestra vida como tal, es nuestra actitud como personas, ¿verdad? Realmente, ¿cómo somos? ¿Somos útiles o no útiles, o somos dañinos para la existencia, para la vida, ¿verdad? Y luego, digamos, la última parte es lo que le llamamos nosotros itzpal, ¿verdad? Que es lo que uno va juntando en su vida, las diferentes situaciones que uno junta en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona vive situaciones muy duras en su vida, nosotros decimos, y no sale de una y entra a otra, y pasa dificultades y problemas, y transcurre su vida totalmente en dificultades. Nosotros decimos, esta persona vive en itzpal, ¿verdad? Itzpal, decimos nosotros. Entonces, eso quiere decir que en el transcurso de su vida ha reunido muchas cosas negativas, junta muchas cosas negativas, y por eso su expresión material, su expresión, digamos, social, no es buena. Entonces, ¿por qué hablamos de todo esto? Porque digamos, la biomedicina como hegemónica en nuestra sociedad, y que todos los gobiernos y ministerios de salud promueven en el mundo, digamos, o por lo menos los países que llevan la lógica occidental, ¿verdad? Incluso las que no, países, digamos, bastante fuertes en cultura, tienen la biomedicina como pilar, ¿verdad? En cuestión de salud, no contempla estos aspectos. Yo no sé si en algún momento alguien va a una consulta médica y le preguntan qué energía tiene y si está cumpliendo su misión de vida o no, ¿verdad? O como dice una abuela comadrona, me decía en un diálogo que tuvimos con ella, y hablábamos sobre los riesgos en el embarazo, ¿verdad? Y ella decía, para mí un riesgo en el embarazo es, por ejemplo, preguntar a la pareja, ¿verdad? Tanto a la señora y al muchacho, a la señorita, al muchacho, cómo ha sido su relación con sus papás. Si el matrimonio se dio, digamos, en armonía, o se vino huyendo, se vino peleando, ha ofendido a sus papás. El muchacho ha sido respetuoso, ¿verdad? Con las personas, ha sido buena persona en su comunidad, en su familia o no. Porque si estas personas no han sido buenas personas, dice ella, yo no los atiendo, digamos, como parto normal, ni en la casa. Yo mejor los refiero al hospital, porque para mí es un riesgo, ¿verdad? Es un embarazo de riesgo, y que podría tener dificultades a la hora del parto, porque decía ella, y va en esa lógica, que si uno se vino con problemas, con dificultades, uno ha ofendido a su familia, a sus abuelos, a sus vecinos, ha sido una mala persona, pues puede tener un parto complicado, un embarazo complicado, un puerperio complicado, ¿verdad? Entonces son otros niveles, digamos, de análisis en relación al riesgo en salud, al riesgo, digamos, o el entender una enfermedad incurable que no le encuentran razón, ¿verdad? Le hacen todos los estudios y no encuentran qué. Entonces se intenta o se investiga desde la parte energética, ¿verdad? Como hablábamos, para poder comprenderla. Entonces, y por eso, digamos, la biomedicina tiene múltiples dificultades, tiene muchas enfermedades que no logra curar, como el cáncer, como la diabetes, problemas cardíacos, como la hipertensión, por ejemplo, el mismo COVID, ¿verdad? Que no encuentra como cura, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dan todas esas dificultades? Porque su ámbito de acción y su comprensión están en la lógica del raciocinio y en la lógica únicamente biológica material, ¿verdad? Pero al entender las enfermedades, los problemas de salud, digamos, desde el ámbito energético,
pues se va a lograr, digamos, comprender de forma más integral y encontrar la raíz de las enfermedades, ¿verdad? Y esto, pues sería como, no digamos alternativas, sino que serían como las acciones de salud que logran como llevar una mejor salud a la población. Y también contarles, ¿verdad? Decirles de que estos sistemas de salud o formas de entender la salud son ampliamente preventivos, ¿verdad? No son, bueno, son curativos también, ¿verdad? Porque existen muchos procesos curativos, ¿verdad? Pero son eminentemente o en una buena parte son preventivos. ¿Por qué? Porque desde que nace un ser viviente le dicen, esta persona nació ante este día y es esta energía, su misión de vida es esto, lo que le espera es esto, por favor cuidémoslo de esta forma, hagamos, entendamos, eduquémoslo de esta forma, su camino es esto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué enfaticé en esto? Porque realmente a las formas de salud o a los modelos de salud de los pueblos originarios se les ha dicho como alternativas, ¿verdad? Pero realmente no son alternativas, son nuestros verdaderos sistemas y la biomedicina pues son alternativos en nuestras comunidades. Entonces yo creo que el tiempo ya ha llegado, ¿verdad? Quise como intentar explicar un poquito, solo quiero terminar un poquito con un poco explicar la estructura de la carrera, así muy, muy rápido, 2, 3 minutos. Es que tenemos un eje que tiene que ver con epistemología maya, donde vemos todo esto, calendario maya, vemos idioma maya, matemática maya, medicina maya, arte, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el equilibrio de las personas, ¿verdad? Y es fundamental en la carrera. También tenemos uno sobre salud poblacional, donde entendemos la salud desde la parte y fundamental es la investigación, ¿verdad? Donde intentamos comprender los diferentes ámbitos de la salud, desde la comprensión de los pueblos, analizar la salud desde la determinación social, la investigación epidemiológica, ¿verdad? Pero no una epidemiología totalmente biomédica, sino que entendida desde el ámbito energético y, digamos, social, económico, político. Luego, la parte de la salud, desde prácticas amigables con el ambiente, por ejemplo, lo que han producido otros pueblos milenarios como la acupuntura china, ¿verdad? La ayurveda y otras prácticas, ¿verdad? Que tienen resultados bastante positivos en la salud humana. Y tampoco estamos en pelea con la biomedicina, porque la biomedicina realmente también en la comprensión biológica ha aportado mucho a la humanidad y creo que hay que rescatar las cosas positivas que tiene. Una de las cosas muy, muy negativas podría ser es que se ha mercantilizado mucho, ¿verdad? Realmente la biomedicina es una ciencia muy noble que aporta mucho, pero actualmente ha sido un objeto de mercancía en donde muchos, pues de plano, que hacemos uso de ella, pues caemos en esa lógica. Entonces, tenemos ese ámbito en donde vemos toda la parte de anatomía, fisiología, ¿verdad? Toda la comprensión de la medicina interna, ginecología, obstetricia, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con salud biomédica y que creemos también importante que conocer para poder entrar en diálogo con el sistema biomédico hegemónico, ¿verdad? Y que lograr comprendernos, entrar en diálogo y poder crear, digamos, sistemas de salud más integrales, complementarias, que el objetivo último tendría que ser el que vivamos, que tengamos una mejor salud. Entonces, agradecerle nuevamente por la invitación y disculpen si me desvié un poco el tema, pero creo que era importante enfatizar un poco esta comprensión para poder, bueno, no sé si animar o el diálogo acá con todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Donato, José Donato, por su exposición. De alguna manera sienta las bases para el abordaje de la medicina natural, alternativa, que será el tema central de nuestro compañero Marcial Mejía, que va a continuar posteriormente. Muchísimas gracias y bienvenido, estimado hermano Marcial.
Muy bien, buenas tardes. Antes de comenzar, acababa yo de llegar de Cuernavaca, Morelos, donde tuve una experiencia única, porque cada momento de nuestra vida deben de ser experiencias únicas, porque para eso fuimos hechos, creo, para tener experiencias únicas y para que esas experiencias se hagan colectivas, para que esas experiencias también se multipliquen y se den a conocer a las personas necesitadas. Y estaba yo en un centro de terapias alternativas en Cuernavaca. Un amigo me llamó y me dice, oye, vente para acá porque necesito tu presencia para tal cosa y tal cosa. Y vi un centro lleno, la verdad. Vi mucha gente con mucha hambre y con mucha sed de aprendizaje. Y me tocó hablar con algunas personas. Había una chica en uno de los baños saunas que hay ahí en ese centro. Tenía más de 2 años que no entraba yo a un temazcal. O sea, temazcal es una casa de barro, ¿no? Cali, casa y tema baño es una casa de baño, ¿no? En la terminología náhuatl. Me tocó participar allí con unas personas y una de las chicas que salió me estaba contando un problema de su vida, de salud. Y yo le estaba aconsejando que para recuperar la salud uno necesita hacer cambios en su vida, cambios en todos los sentidos. Pues bien, creo que se quedó sembrada la semilla y ahora estoy compartiendo con ustedes algunas cosas que me interesan y que creo que ha sido parte de la experiencia colectiva de saberes, de conocimiento, no solamente en México, en Centroamérica, en todo el mundo, creo yo, porque estas medicinas ya están están creciendo en todas partes. Entonces, en la primera diapositiva, en base a la primera pregunta que Carlos nos hizo el día de ayer, que estamos afinando detalles, la primera pregunta es ¿qué es las medicinas alternativas y complementarias? Entonces voy a responder esta parte de una manera muy sencilla y muy práctica, tal como se ve desde la Organización Mundial de la Salud y tal también como se aterriza en la vida cotidiana, en las vidas prácticas y en las universidades también, por supuesto, en las carreras técnicas, en los diplomados, en los cursos, con los promotores de salud, con los curanderos, con las hierberas, con los parteras, con los médicos, etcétera, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud describe a estas medicinas como una de las medicinas de integración, o sea, integrativas, donde las diferentes técnicas o los diferentes conceptos médicos, sea la medicina biológica o alópata, sea la medicina tradicional mesoamericana, sea las medicinas alternativas o complementarias o como se conoce hoy en día en los términos de medicina biológica para referirse a las medicinas más avanzadas dentro de las medicinas alternativas y complementarias. Entonces, sería esa complementación o esa integración de esas diversas prácticas. Pero estas diversas prácticas surgen precisamente desde una medicina que es la más antigua y la milenaria de todo el mundo. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, resumiendo todo este concepto, porque bueno, no tenemos suficiente tiempo como para ir abordando cada una de estas cosas, pero resumiéndolo en este gráfico, podemos ver que es el llamado que hoy en día hace la Organización Mundial de la Salud, que no es cualquier organismo, ese es el organismo de salud que rige a toda la salud del mundo. A toda la salud del mundo rige este organismo. Entonces hay un plan de atención a la salud en la OMS que nos exhorta, que pide a todos los gobiernos del mundo, sean gobiernos capitalistas, sean gobiernos de otra óptica política, les pide que por favor atiendan las necesidades de la salud de las personas en base a esta visión de la integración de todas las medicinas. Entonces, se refiere a una medicina occidental para referirse precisamente a la medicina alópata o la medicina oficial o la medicina biológica o la medicina dominante, ¿verdad? Que es la que normalmente conocemos en Europa para referirse a la medicina
occidental se refiere en medicina tradicional, pero en el concepto latinoamericano la medicina tradicional es otra. Es la sabiduría de nuestros abuelos, es el conocimiento ancestral que se ha legado de generación en generación de los pueblos originarios. Entonces, el concepto que nosotros manejamos en relación a la medicina tradicional es ese, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, tendríamos entonces la medicina occidental o la medicina que ha dominado en todo el mundo, cualquiera de los países, con una óptica política que tengan, es la medicina dominante, es la medicina occidental, llámese medicina oficial. Y en segundo lugar tendríamos todas las medicinas tradicionales, porque no existe una sola medicina tradicional, existen una cantidad de medicinas tradicionales. En el caso de México tenemos más o menos como 66 grupos indígenas. Entonces, cada grupo indígena, en el caso de México, yo creo que Guatemala también tiene muchos grupos indígenas. Guatemala tiene raíces comunes con México. Todo Centroamérica prácticamente tienen raíces comunes con México. Nos referiremos entonces a medicinas tradicionales. Una cosa, digamos, son las interpretaciones del mundo que hacen los mayas, las interpretaciones del mundo que hacen los náhuatl, los cachiqueles, qué sé yo, los oxiles, los mixis, etcétera, ¿no? Cada grupo tiene una concepción del mundo, tiene una concepción de la vida, ¿verdad? Y una manera de interpretar la enfermedad, de una manera de interpretar las curaciones. Las técnicas en estos grupos indígenas se parecen, en otros hay separaciones diferentes, en algunos casos utilizan los elementos de la naturaleza mayormente, en otros no, en otros combinan los elementos tradicionales, los elementos de la naturaleza, pero a la misma vez combinan los rezos, combinan los cantos, combinan algunas técnicas del mundo occidental, como las ventosas, por ejemplo. Hay casos que se combinan hasta los rezos católicos para la curación de los enfermos, rezan y luego tratan al paciente con barro, con agua, hasta dice Fray Bernardino de Sahagún, que es digamos, el cronista más importante de Mesoamérica. Bernardino de Sahagún, en su libro Historia de las Cosas de la Nueva España, dice que se utilizaban hasta los orines humanos para curar a los pacientes. Entonces, bueno, no es una clase de medicina tradicional, pero me apasiona un poco esto, pero digo, para referirse entonces que cada grupo indígena tiene su propia concepción de interpretar el mundo, de verlo, de curar, de manejar diferentes técnicas, ¿verdad? Hay hasta sobadores, hay llamados quiroprácticos de los antiguos, hay gente que cura con las manos, hay gente que cura con el aliento, hay gente que cura, qué sé yo, con la vista, muchas formas de curar, ¿no? Entonces, esos son las medicinas tradicionales. Es la más antigua de todas las medicinas. Aquí no hay vuelta de hoja. Esta medicina tiene miles de años. Entonces, en el caso de Mesoamérica tenemos muchos grupos, pero si nos referimos a los grupos indígenas, por ejemplo, en África, si nos referimos a los grupos en, qué sé yo, en Oriente, ellos también tienen diferentes formas y diferentes prácticas de utilizar estas medicinas. La más antigua de todas estas medicinas, en el caso de los otros países, es la medicina hindú, ¿verdad? Que es la medicina tradicional, conocida actualmente como la medicina ayurveda, es la medicina más antigua de la India, tiene más de 5.000 años, ¿verdad? Y si hablamos de la medicina tradicional china, nos estamos refiriendo igual a una medicina que tiene más de 4.000 años, ¿verdad? Y que nos han legado muchos saberes, muchos conocimientos, muchas técnicas, la acupuntura, los masajes, los aromas, los ejercicios, el tai chi, el qigong, qué sé yo, las terapias de yoga, que son las meditaciones. Entonces, todas estas medicinas han sido de gran alimento y de gran ayuda al mundo. Si preguntamos y vemos en ese documento que habla la Organización Mundial de la Salud de la estrategia para la atención a la salud del mundo, encontramos que en estas dos medicinas, la medicina ayurveda de la India y la medicina tradicional china, son las medicinas únicas que han complementado todos estos saberes, el conocimiento occidental con el conocimiento ancestral, y son las más antiguas. Pero hay una tercera que se plasma en ese documento, que es la medicina Unani, o sea, que es la medicina tradicional de los países árabes. Entonces, ahí tenemos a Avicena, el gran sabio, que legó una gran cantidad de conocimientos a todo el mundo y de la cual bebió
tanto las medicinas tradicionales como las medicinas occidentales, ¿verdad? Bueno, en el tercer bloque encontraríamos las medicinas alternativas y complementarias, o sea, las conocidas como MAC, ¿verdad? Medicinas alternativas y complementarias porque son complementos, porque nos ayudan al tratamiento de algunas enfermedades. En el caso, por ejemplo, de si yo estoy en la comunidad maya de Guatemala, o estoy en una comunidad indígena o en la comunidad maya, por decir, de donde está la universidad que se conoce con el nombre de Península Misión, y ahí es una comunidad indígena maya, la medicina dominante es la medicina tradicional, porque es la medicina de los mayas, y las alternativas y complementarias serían otras, ya no sería la medicina tradicional. Entonces la medicina alternativa y complementaria podría ser la acupuntura, podría ser la medicina occidental, la medicina alópata, cuando hablamos de una comunidad indígena, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando dice medicina alternativa y complementaria. Si nosotros vivimos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, como Ciudad Guatemala, por decir, o la Ciudad de México, o San José, Costa Rica, donde nos están oyendo algunas personas, o bien nos referimos a Managua, donde algunas personas también nos están escuchando en este momento, o la Ciudad de México. Entonces, la medicina dominante de esas grandes urbes es la medicina occidental, la medicina biológica, y la medicina alternativa y complementaria serían las otras, ¿verdad? Ahí estaríamos hablando de la homeopatía, de la acupuntura, del masaje, del tai chi, etcétera. ¿Sí me entiendo, verdad? Entonces, eso es a lo que se refiere este documento. Entonces, esa interrelación que yo puse aquí de estas tres señales que van desde la medicina occidental a la medicina tradicional y regresa y va desde las medicinas tradicionales, las medicinas alternativas y se complementa con la medicina occidental, nos dicen la Organización Mundial de la Salud que este debería ser la óptica y la visión para la recuperación de la salud de los pueblos del mundo. Y aquí se refiere, como lo dijo el maestro, el doctor que me antecedió a mí, que habla de la parte energética, que creo que es importante este concepto en el mundo maya, ¿verdad? Entonces, aquí se refiere al cuerpo físico, a la mente y las emociones y los aspectos espirituales que a veces olvidamos, este punto que creo que es importante porque el ser humano también es un ser espiritual que debe ser visto bajo esa óptica también, los aspectos socioculturales y es decir, y las relaciones entre los hombres y la naturaleza, es decir, la ecología en su contorno, donde entran los árboles, los animales, toda la naturaleza en su integración. Entonces, la única que ve esta visión del respeto a las relaciones del hombre con la naturaleza es las medicinas tradicionales, la única. Eso es lo interesante, que digamos la divide o la separa un poco desde la medicina biológica o medicina occidental y las medicinas alternativas y complementarias. La medicina tradicional, como lo dijo el doctor que me antecedió, habla de una interrelación del hombre con los saberes, con la naturaleza, con los animales, con los árboles, ¿verdad? Por favor, la siguiente. Muy bien. Entonces se refiere a una integración acertada, mesurada de todas las prácticas médicas, incluida la alopatía, de una manera seria y responsable para el tratamiento de los pacientes y la recuperación de la salud. Este aspecto es bien importante, de una manera seria y responsable. Porque, bueno, hay mucha gente que llevó un cursito, que tuvo un fin de semana en un taller de medicina alternativa y complementaria, que llevó acupuntura y lo estudió en 5 días, que estudió auriculoterapia en media hora, etcétera, ¿no? Y ya luego se ponen un rótulo ahí, dice médico alternativo. Bueno, en síntesis, debe ser de una manera seria y responsable, cualquiera que sea la práctica que utilicen. La siguiente, por favor. Hija, ¿puedes ver, por favor? Ok, la medicina tradicional es la más antigua de todas las medicinas, data de miles de años y su conocimiento se transmite en generación, tal como lo había dicho, ¿no? De esto podemos hablar un buen rato, pero bueno, resumidamente se trata de eso, que el conocimiento se transmite de abuelos a padres, de padres a hijos, y por eso se llama medicina tradicional, ¿verdad? Se basa en forma empírica y es la más antigua de todas las medicinas. La siguiente, por favor.
Ere, ¿puedes ver, por favor? Bueno, estas medicinas se encuentran en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Pero no todos han tenido una continuidad en sus prácticas. Por ejemplo, en algunos países de Centroamérica incidió muchísimo la medicina maya, pero en algunos lugares quedaron solo algunas prácticas, se desaparecieron las ruinas, se desaparecieron los monumentos históricos, algunas cosas quedaron ahí nada más, pero los legados se fueron olvidando, se olvidó la lengua incluso, se olvidó, digamos, eso que se transmitió de los padres a hijos, se olvidó un poco, quedaron nada más como impregnaciones, pero hay otros lugares donde su práctica se han continuado. El caso de Guatemala, por ejemplo, no sé, creo que más del 40% de la población es indígena. El caso de algunas zonas de México también, donde hay mucha población indígena, ¿verdad? Los países que han tenido mayor trascendencia, ya lo dijimos, es China, sobre todo India, países africanos, países árabes, y en el caso nuestro, Mesoamérica, por ejemplo, Brasil también, donde hay muchísimos grupos indígenas, ¿verdad? Bueno, la OMS, Organización Mundial de la Salud, reconoce 3 medicinas tradicionales en su documento, que ya lo mencioné: la medicina tradicional china, la medicina tradicional hindú y la medicina unani de los países árabes. Esto está en un documento de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud sobre la medicina tradicional, que pueden entrar ustedes en la página electrónica de la OMS, buscan medicina tradicional, después buscan estrategia de la ONU sobre la medicina tradicional y van a encontrar ese documento. Ojo a este documento, por favor, ojalá lo tengan, ojo. Ese documento debería ser estudiado en todas las escuelas, ese documento debería ser estudiado en todas las universidades donde se promueven las medicinas alternativas y complementarias o la naturopatía, porque ahí están las bases de lo que yo estoy diciendo aquí en ese documento, ¿verdad? Y está la base de la atención a la salud a los pueblos necesitados del mundo. La siguiente, por favor. ¿Qué tienen en común todas estas medicinas? Bueno, tienen en común un mundo inmenso de prácticas, tienen en común un mundo heterogéneo de practicantes, pues no solamente son, digamos, técnicas, sino practicantes. Hay hueseros, curanderos, sobadores, gente que hasta levanta la sombra, gente que cura el espíritu, rezadores, bueno, etcétera, ¿no? Tienen también un mundo de creencias, ¿verdad?, sobre la enfermedad. Tienen una filosofía sobre el mundo y la vida. Esto es bien interesante, porque esta filosofía sobre el mundo, por ejemplo, el doctor Austin, que murió hace poco, un gran científico mexicano que estudió todos los pueblos indígenas de Mesoamérica, él habla de cómo cada pueblo tiene un concepto sobre la enfermedad, tiene, por ejemplo, en algunos conceptos, un animal que cuida al ser humano, un árbol que está relacionado con la vida del ser humano también. Entonces, todo esto, cada mundo, cada grupo tiene su interpretación del mundo. El uso de otra cosa que tienen en común es el uso de los elementos naturales, el agua, el fuego, la tierra, el aire, la comida, las plantas. No solamente la curación es con dar de tomar el cocimiento de una planta, no solamente la curación es con dar un masaje, sino que también hay que respirar el aire limpio de los árboles, comer bien la comida natural de la naturaleza, el uso adecuado, práctico de las plantas medicinales, porque también todo esto requiere una gran responsabilidad. Ya mi tiempo se va agotando, por favor, la siguiente. Antes de pasar a las prácticas nuestras, que es la otra pregunta que tengo que responder. Bueno, las técnicas son diversas en cada región, varía según la concepción del mundo. El caso de México es multicultural. Aquí en México tenemos carreras de multiculturales. Hace algunos 15 años se abrieron unas carreras bien interesantes de medicina tradicional que se llaman salud intercultural. Entonces, esas carreras de salud intercultural son del Estado. Y hay ya en varios lugares esa carrera ya se ha multiplicado y no es otra cosa que medicina tradicional. Entonces, muchas de las personas que entran a esta carrera, porque son gratuitas, los ingresos a esta carrera son de grupos indígenas que vienen a estudiar. Yo creo que esa es una de las partes que podemos abrir. Creo yo que México está abierto a los países centroamericanos, que podríamos crear, digamos, una red
en relación a estos grupos, a estos jóvenes que están estudiando esta medicina con la Universidad Maya, por ejemplo, con El Salvador, con la Universidad de Yucatán, ¿verdad? Sería interesante. Yo conozco a algunas personas, muchas de las personas que estudian con nosotros, primero estudiando salud intercultural, tenemos como 5 estudiantes, ¿verdad? Que están en la carrera que nosotros estamos impartiendo de medicina naturoortopatía, y ellos han llevado esta carrera que sería interesante también hablar en algún momento. La siguiente, por favor. Bueno, las medicinas alternativas o complementarias son aquellas alternativas que en un sentido se utilizan como tratamientos, no se utilizan como tratamiento, sino como complemento, como decía, de algo, ¿verdad? Complemento en cuanto sirven de apoyo al tratamiento médico convencional. En este caso de los grupos indígenas, la medicina complementaria sería la medicina alópata, definitivamente, ¿verdad? En los grupos indígenas, digámosle así, ¿no? Bueno, por lo general su origen tiene sus raíces en Europa. Cuando hablamos, por ejemplo, qué sé yo, de la homeopatía, de la flor de Tebal, de las sales de Chul, de la acupuntura o de la electroacupuntura de Bols, ¿verdad? De la ozonoterapia. Nos referimos a ese tipo de medicinas que son las más avanzadas de la medicina alternativa y complementaria. Sus orígenes se datan entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mayormente en Europa y específicamente en Alemania mayormente. La siguiente, por favor. Ya voy a terminar. Bueno, en esas prácticas se utiliza el barro, el agua, la orina, las plantas medicinales, los baños sauna. Esa es una de las cosas donde yo estuve, por ejemplo, que podemos alimentar todas estas carreras de la cientificidad, de la naturopatía, llamémosle así, metiendo complementos de las medicinas tradicionales, cosas, nociones de la medicina tradicional. Debemos meter las prácticas de la medicina tradicional como la herbolaria, las plantas medicinales, los baños saunas, que es el temazcali conocido en México, o chut, conocido en Guatemala, ¿verdad? Podemos utilizar hasta las limpias, ¿no? Qué sé yo, la limpia con plantas, el equilibrio utilizando los animales, la técnica manual, el equilibrio de la energía a través de las pulsaciones o la imposición de manos, ¿verdad? La espiritualidad, los aromas. Me acuerdo de una experiencia que tuvimos en Costa Rica, a la orilla de un río, allá en la iglesia de Carlos, en Alajuela. Hace como unos 4 años creo que fue, estamos dando un taller y yo les estaba dando una plática del inipi o temazcali mexicano o mesoamericano, y entonces les dijo, ahora vamos a la práctica, y muchos de esas personas son líderes, ¿no? ¿Qué les iba a decir yo a estos líderes? Y agarraron la pala, agarraron las piedras, buscaron el pico, y uno de ellos dijo, aquí tengo un río, en mi propiedad, aquí hay un río, aquí nace un río, vamos a hacerlo ahí, cortar un bambú, y todos parecíamos hormigas haciendo estas terapias interesantes sobre el baño de temazcali. Y Daniel, me acuerdo, que se llama uno de ellos, Daniel, muy dinámico, por cierto, dijo, ahora vamos a cantar. Y le dije yo, pues órale, ahora vamos a cantar, pero ahora también nos vamos a agarrar de la mano. Y nos agarramos, habíamos como 20 ahí dentro, solo Carlos no quiso entrar. Carlos nos estaba vigilando, estaba allá afuera viéndonos, ¿verdad? Que no nos pasara nada, creo, y nos agarramos de la mano todos y comenzamos a cantar un himno, otro himno, y otro himno, y otro himno, y 2 de las personas que estaban ahí comenzaron a llorar, movidos, ¿verdad? Por esa práctica y esa espiritualidad. Por eso creo que es bien importante en la medicina la espiritualidad. Muy, muy valioso, creo, también alimentar esta parte de la medicina, la parte de la espiritualidad. Y la espiritualidad no significa estar de rodillas, la espiritualidad no significa estar orando continuamente, sino la espiritualidad significa estar consciente de lo que uno está haciendo con su propia vida, de lo que uno está haciendo con la vida de los demás, de lo que uno está haciendo, que somos iglesia, no iglesia nada más para venir a este mundo a cantar, a llorar nada más, no somos iglesia para eclesía, salir fuera, ayudar a la gente también. Y ayudar a la gente significa ayudarla a recuperar la salud, ¿verdad? Yo creo que hay otra, maestro Ricardo, creo que hay otra, me parece. ¿Ok? Para terminar, ¿cómo vives en tu mundo de la salud? Tú decides por ti mismo. Esta gráfica dice muchas cosas. Los medios de comunicación
nos han hecho como somos muchas veces. No, a veces los padres nos forman, pero los medios de comunicación nos deforman. Y entonces primero te engañamos permitiendo la venta de comida chatarra químicamente sabrosa. Esta es una de las cosas que se debe dar, por ejemplo, en la carrera, la parte de la nutrición desde la visión de la naturopatía, ¿verdad? Segundo, te esclavizamos a tomar medicamentos hasta el último día de tu vida. Bueno, esto nos lleva a pensar y a repensar nuestra vida, ¿verdad? En relación qué soy, qué hacemos, y como dijo el doctor que me antecedió, ¿cuál es mi visión en esta vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para seguirme contaminando o para repensar cómo me voy a ayudar yo mismo para ayudar al resto de la gente? No sé si hay otra diapositiva, por favor. Bueno, esa es la última. Entonces, la medicina de integración no es una medicina de especialistas. Ojo a esto, no es que el doctor Carlos, el maestro Carlos o el maestro Marcial son los que saben. No, 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 no. No es una medicina especialista. Debería ser una medicina de integración humana en todos los sentidos, donde el poder del paciente, no el poder del médico. El médico solamente es un guía. Tiene un papel importante. Este se empodera de su salud y dice, hasta aquí llego. Agarro mi salud, la transformo y ahora voy a ser yo. Bueno, yo creo que me fui mucho tiempo sobre la experiencia. Quisiera contarle de una manera rápida qué es lo que hacemos nosotros aquí en el Grupo Mazorca Calpulli. Tenemos 30 años, 32 años más o menos de trabajo, toda una historia que nos costó muchísimo tiempo. Al comienzo nosotros dábamos conferencias, invitamos a grupos de conferencistas aquí en la Ciudad de México, en la Comunidad Teológica de México, por cierto. Ahí damos pláticas y invitamos a curanderos, invitamos especialistas en herbolaria, en diferentes técnicas, y a partir de ahí nos fuimos juntando un grupo de varias personas de varios países, por cierto. Había una médica guatemalteca, había un médico japonés, y habían como 3, uno de Centroamérica y como 2 médicos de aquí de México. Nos juntamos y decidimos formar Grupo Mazorca Calpulli y comenzamos a dar talleres y conferencias en todo el país. Trabajamos en una actividad que se realiza aquí, que tiene 34 años de realizarse, que se llama Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Nosotros impartimos talleres durante casi 27 años en esa actividad, y capacitamos miles de personas de todo el país, no solamente en la Ciudad de México, sino recorrimos todo el país dando talleres. Digamos, en el mes de septiembre nosotros ofrecíamos talleres muy económicos. En esa fiesta se juntaban miles de personas. La fiesta continúa cada año. Me gustaría que en algún momento las personas de Centroamérica vinieran y participaran con nosotros a esa fiesta nacional de la planta medicinal. Se reúnen como 10,000 personas de todo el país. Ha hecho historia esa fiesta, y también hemos hecho muchos discípulos. Hemos hecho una red con las cuales estamos conectados, de organizaciones, de universidades. A partir de hace como 30 años se han creado espacios, se han abierto espacios. Nos ha costado muchísimo en universidades, en centros sociales, en gobiernos, en algunos estados. También se ha legislado en relación a estas medicinas en algunos estados, como el estado de Morelos, qué sé yo, en el norte de la República, Nayarit, Chihuahua, y se han abierto todos estos espacios también en Chiapas, ¿verdad? En Chiapas surgió una escuela, en la Ciudad de México surgieron otras escuelas, en Veracruz hay otra escuela que ahorita es pública, que se llama UPAC, Universidad Popular Veracruzana. Nosotros tenemos un convenio con esa escuela también, la UENIC de Nicaragua, y nosotros tenemos un convenio. Nada más estamos esperando que pase un poquito esta situación para comenzar a abrir todas estas actividades, y se han abierto muchísimas centros de capacitación, y también se han hecho algunas reformas a los artículos constitucionales de algunos estados. En este momento hay una propuesta de reformas constitucionales en la Cámara de Senadores. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados algunas propuestas, ¿verdad? Está parado en la Cámara de Senadores esta situación por varias razones, pero bueno, esto ha sido toda la historia, ¿no? de este caminar durante 32 años. Hemos también editado una cantidad de materiales relacionados al tema.
y se han abierto espacios muy importantes en el caso de México. Junto con estos espacios también se abrió la carrera de medicina general naturoortopática en Managua también, ¿verdad? Ahí está funcionando la única carrera con prestigio de mundial, yo creo que mundial, la verdad mundial creo yo, porque tiene mucho peso, porque es la única carrera que combina todo este tipo de técnicas o de terapias, desde la medicina tradicional, la medicina occidental y las medicinas alternativas y complementarias. Hay que hacerle algunos cambios todavía, por supuesto, ¿verdad? Pero creo que es una carrera única y estamos entonces esperando la pregunta y respuesta mejor. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al maestro Marcial Mejía por la exposición, al igual que al doctor Donato Camey, y ahora sí es momento de las preguntas y respuestas. Vamos a estar aquí al pendiente para poder leerlo. Tenemos la primera y dice así, ¿existe algún documento sobre la medicina alternativa por la OMS y por el Sistema de Salud de México? ¿Qué universidades están proyectando estas medicinas? Esa es la primera pregunta que tenemos. Entonces ahí ya damos la palabra al maestro Marcial para que pueda responder. Ok, yo le diría que buscara el documento que ya señalé de la Organización Mundial de la Salud sobre la estrategia de la atención a la salud en el mundo utilizando todas estas medicinas. Está en la página de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entran a esa página, buscan medicina tradicional y ahí cuando abren medicina tradicional buscan las estrategias de la Organización Mundial de la Salud en relación a esta medicina, y es el documento más completo que yo conozco, porque fue un grupo de investigadores y de gente que está empapado en esta área de varios países que escribieron ese documento. En el caso de México, tenemos algunas universidades, como yo les mencionaba, tenemos la Universidad Popular Veracruzana, que ofrece la carrera de naturopatía en Veracruz. Hay varias sedes en Veracruz, ¿verdad?, de esta carrera. Lo único que esta universidad es pública, ¿verdad? Entonces, las cuotas de recuperación son muy baratas. Tenemos la Universidad Intercultural, que la primera se abrió en un pueblo que se conoce con el nombre de San Felipe el Progreso, en el Estado de México, a 1 hora de Toluca. Ahí sería interesante más adelante. Yo traje al rector en algún momento a algunas personas de la UENIC de Nicaragua a conocer a esa universidad para que vieran, se abrieron ciertos espacios ahí. Hubieron intercambios estudiantiles, incluso 2 años estuvieron yendo estudiantes allá a Managua, y de Managua una vez vinieron un grupo de estudiantes. Eso habría que volverlo a abrir. Hay otra universidad en Ecatepec, en el Estado de México, que se llama Universidad del Valle de Ecatepec. Universidad del Valle de Ecatepec. Ahí funciona una licenciatura en acupuntura y funciona una licenciatura en quiropráctica. Luego tengo entendido que se han abierto espacios en Guadalajara también, en la Universidad de Guadalajara, y espacios también privados de carreras técnicas. Nosotros tenemos un convenio con un centro digamos, que ofrece carreras técnicas en Tepic, Nayarit. Se llama CEXA, Centro, no me acuerdo en este momento qué significa, pero es CEXA con T en medio. Ustedes pueden buscar en el internet, y ellos ofrecen carreras técnicas también de homeopatía, de masaje, de terapias alternativas, ¿verdad? En Chiapas hay una universidad privada que se llama EMA, Escuela de Medicinas Alternativas, también, que ofrece naturopatía. ¿Cuál es la diferencia de todo esto con la UENIC? Esa es una pregunta bien interesante. La diferencia con la UENIC es que la UENIC ha logrado unir, como le decía, estas 3 visiones: medicina occidental, medicina tradicional. Ahí creo que hace falta, yo estoy luchando porque metan más sobre medicina tradicional. Solamente creo que hay 1 o 2 materias de medicina tradicional y se me hace muy pobre, la verdad, con todo respeto, ¿verdad? Y medicinas alternativas y complementarias. Entonces, es la única que tiene esta visión. Cuando tú sales como graduado de esta carrera, sales como médico general, naturoortópata. Esa es la gran diferencia entre esta y las otras carreras. Bueno, pues queremos agradecer a cada uno de los que han estado en este webinar acompañándonos y que se han conectado desde nuestra comunidad educativa, como también de otras comunidades que se están conectando, ya sea aquí en México o en alguna parte
otra parte del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros a cada uno de ustedes. Asimismo, queremos reconocer la labor y también la participación de los ponentes, como ha sido del doctor Donato Camey Uz, que es director de la carrera de Medicina Natural de la Universidad Maya Cachiquel de Guatemala. Muchas gracias por su participación con nosotros esta tarde. También queremos agradecer al maestro Marcial Mejía González, especialista en medicina natural y director y fundador del Centro Cultural Mazorca Calpulli. Gracias por estar con nosotros, gracias por participar con nosotros y por el tiempo que ustedes nos han brindado. Y por supuesto, también al rector de la Universidad Maya Cachiquel, al doctor Vitalino Shimilox, que ha estado con nosotros durante este webinar. Muchas gracias por participar con nosotros y por dar de su tiempo y compartir sus conocimientos con nuestra comunidad y con todos los que han estado con nosotros. Muchas gracias y les enviamos un fuerte abrazo desde México hasta donde ustedes estén. Muchas gracias, al rector. Pues ahora sí que agradecemos a todos los participantes nuevamente y con esto nos despedimos. Hemos finalizado el webinar de hoy y pues nada más les comunicamos que estén pendientes porque traeremos nuevos temas de interés, temas actuales con otros exponentes que igual, así como los de hoy, nos trajeron mucho conocimiento y nos fue de gran ayuda para ampliar nuestras ideas sobre la medicina. Entonces también vamos a ir tocando diversos temas, así que próximamente el Instituto de Yucatán Península Misión va a traer nuevo contenido. Muy buenas tardes, noches a todos, estamos despedidos y con esto finalizamos.